Veamos sobre la perspectiva del derecho procesal. Eduardo Couture señalaba que el proceso es por sí mismo un instrumento de tutela del derecho. Y luego, citando a Salvatore Sata, decía: lo grave es que más de una vez el derecho sucumbe ante el proceso y el instrumento de tutela falla en su cometido. La Constitución Política de 1993, en el artículo 200, incisos 1 al 6, con el epígrafe Acciones de garantía constitucional, estatuye el sistema de protección de los derechos fundamentales. El nuevo Código Procesal Constitucional, publicado el 23 de julio del 2021, vigente desde el día siguiente, regula los procesos constitucionales de tutela de derechos, los siguientes: el habeas corpus, el amparo, el habeas data y el proceso de cumplimiento. El objeto o propósito de los procesos de tutela de derechos es garantizar la vigencia y la eficacia de los derechos fundamentales, sean de naturaleza individual, sean de naturaleza colectiva, reconocidos por la Constitución y los tratados de derechos humanos. Una cualidad o nota distintiva del sistema de protección de los derechos fundamentales radica en que es dinámico y reactivo, es decir, se activa ante la violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales. El agraviado en la instancia jurisdiccional constitucional exigirá tutela judicial urgente y se repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de su derecho constitucional. En nuestro país es extraño que las leyes polémicas o debatibles sean publicadas los días viernes en el diario oficial. La ley número 31.307 sobre el nuevo Código Procesal Constitucional no es pacífica, sino que es polémica y enjuiciable por la sociedad. En los procesos constitucionales de tutela de derechos, habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento, el nuevo Código Procesal Constitucional introduce el principio de oralidad e incorpora la audiencia única en forma obligatoria. El nuevo Código Procesal Constitucional, en el artículo 6, prevé la prohibición del rechazo in limine de la demanda en los procesos de tutela de derechos. El artículo 6 contiene la regla por la cual el juez constitucional no puede declarar improponible o improcedente desde el inicio la demanda de habeas corpus, amparo, habeas data o proceso de cumplimiento. Y el artículo 49 del nuevo Cuerpo Procesal Constitucional establece la excepción por la cual el juez constitucional sí puede declarar inadmisible la demanda que incurra en omisión o defecto. La demanda puede ser subsanada por el demandante. Cabe preguntarse por qué el nuevo Código Procesal Constitucional introdujo la prohibición del rechazo liminar de la demanda en los procesos de tutela de derechos. La respuesta estaría dada por la realidad forense constitucional, pues concurrían dos situaciones. Una situación era que los justiciables interponían demandas evidentemente improcedentes que eran rechazadas desde el inicio por los jueces. Y otra situación concurrente radicaba en que el rechazo liminar de las demandas era una forma sutil e imperceptible de descarga procesal para hacer manejable el despacho. El legislador habría hecho una especie de balance, entre comillas, entre ambos fenómenos forenses y optó por la cláusula normativa de la interdicción del rechazo in limine de las demandas en los procesos constitucionales de tutela de derechos,
habeas corpus, amparo, habeas data y proceso de cumplimiento. La tutela jurisdiccional urgente e inmediata de los derechos fundamentales exige mecanismos procesales que sean eficaces y rápidos, o sea, expeditivos y diligentes. El nuevo Código Procesal Constitucional ha previsto la aplicación del principio de oralidad y la incorporación obligatoria de la audiencia única en los procesos constitucionales de tutela de derechos. El artículo 12 plantea un proceso por audiencia única con predominio de la oralidad y con subsistencia de la escritura en los actos postulatorios, demanda, contestación y de agravios del impugnante en la instancia superior. Una digresión: la audiencia única regulada en el Código Procesal Civil que se lleva a cabo en el proceso civil sumarísimo, es la única que ha subsistido a todos los embates de la contrarreforma procesal y es un ejemplo superlativo para replicar en los procesos constitucionales de tutela de derechos, cuya tutela judicial es urgente e inmediata. El artículo 12 del precitado cuerpo procesal constitucional enuncia que en los procesos de tutela de derechos, interpuesta la demanda por el agraviado, el juez fija fecha y hora para la audiencia única. El plazo es un plazo máximo de 30 días hábiles y se emplaza al demandado para que conteste la demanda. El plazo es de 10 días hábiles. El escrito de contestación, sus pruebas y la deducción de secciones se pone a conocimiento del demandante para que en la audiencia única alegue lo que crea oportuno. El juez oye a las partes, si se ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto o en un plazo indefectible de 10 días hábiles. La excepción a la audiencia única es si con el escrito de contestación a la demanda el juez concluye que ésta es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo. Puede o podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única. Esta excepción a la audiencia única es, pues, el juzgamiento anticipado del proceso de tutela de derechos. En la audiencia única del proceso de tutela de derechos se aplican los principios procesales de oralidad, inmediación, concentración, celeridad, economía, publicidad, etc. La oralidad es transversal en toda la audiencia única. Davis Echandía, jurista colombiano, apuntaba que en el procedimiento oral la concentración e inmediación se opera de manera perfecta, que el juez adquiere una mayor capacidad para juzgar en razón del conocimiento y apreciación directa que hace de las personas y hechos sometidos a su examen, y que dispone, por último, de una mayor actividad y de más amplias facultades. Asimismo, de la Plaza anota que el procedimiento oral permite que el juez ejerza más humanamente su ministerio, sin ser relegado a la condición de espectador en la lucha jurídica de las partes. La oralidad, como principio procesal en la administración de justicia, está positivizado en el artículo 6 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nos dice: todo proceso judicial, cualquiera sea su denominación o especialidad, debe ser sustanciado bajo los principios procesales de legalidad, inmediación, concentración, celeridad, preclusión, igualdad de las partes, oralidad y economía procesal dentro de los límites de la normatividad que le sea aplicable. Iniciada la audiencia única, el juez constitucional, director del proceso, dispone que el demandante alegue lo que crea oportuno respecto al escrito de contestación a la demanda. Luego realiza el saneamiento procesal, la fijación de los puntos controvertidos,
la admisión de las pruebas, la actuación de las pruebas sobre cuestiones probatorias, la actuación de las pruebas sobre el fondo de la causa, luego los alegatos orales por los abogados de las partes y la emisión de la sentencia. Todos estos actos procesales se efectúan en un solo acto, es decir, en audiencia única, la que es singular e irrepetible. En virtud de los principios procesales de oralidad, inmediación, concentración, en los procesos de tutela de derechos, las partes y los abogados tienen expedito su derecho a entrevistarse con el juez constitucional o director del proceso. El plano de la realidad judicial nos advierte que el principio procesal de publicidad se le ha debilitado y opacado. Observamos a diario en los juzgados que las salas de audiencia con capacidad física para 10, 20, 30 o 40 personas. Eso impide la participación activa de la población en las audiencias. El principio procesal de publicidad se ha convertido en nominal, pues carece de existencia efectiva. La potestad de administrar justicia emana del pueblo, según el artículo 139 de la Constitución de 1993 y el artículo 1 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Respecto a la oralidad, revisando el anteproyecto del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, no lo menciona ni como principio ni como técnica procesal. En nuestro Código Procesal Civil siguió los lineamientos del anteproyecto del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica. Respecto a la oralidad, voy a leer un párrafo del profesor extinto Juan Morales Godoy, un artículo que lo titulaba La oralidad en el Código Procesal Civil. Dice: es evidente que en un sistema oral los recursos humanos tienen que ser mayores, y eso requiere de una voluntad política que realmente no ha existido en el Perú. Un sistema oral requiere de un mayor número de jueces y con gran preparación, porque son los directores del proceso, a efectos de que se cumplan a cabalidad las finalidades del mismo. Por último, a modo de reflexión, el conde de Mirabeau nos decía lo siguiente: no le temo a los jueces, ni a los más abyectos, ni a los más depravados, ni a mis mismos enemigos, si es que su justicia deben hacerla en presencia del pueblo. Todos sabemos bien que el pueblo es el juez de los jueces. He ahí la magnitud y trascendencia del principio procesal de publicidad.